Buenas tardes, profes. Inicio al encuentro virtual de esta semana. ¿Listo? El encuentro virtual de esta semana tiene que ver con la parte de las magnitudes y las medidas. No tengo formuladas preguntas de las actividades como tal de esta semana. Hay unas preguntas relacionadas con cuestiones de técnicas de la plataforma y con cuestiones de los certificados. Sin embargo, pues eso lo resolveríamos al final de la sesión. ¿Listo? Entonces, para la semana número 5, que sería como la semana final en cuanto a contenido matemático, en cuanto a temas. ¿Listo? Porque la semana número 6, pues es como una recopilación de todo lo que se trabajó. Hay unas actividades de aprendizaje y hay un cuestionario final, que es como de lo que se trabajó durante todo el curso. ¿Listo? Vamos a enfocarnos en esta parte de las magnitudes. Eh, la idea es que ustedes pues hayan logrado avanzar en la mayor cantidad de actividades de esta semana. Trabajamos lo que tiene que ver con las magnitudes como atributos de un objeto. Algunos atributos son magnitudes, otros atributos no son magnitudes, ¿cierto? En este caso, nuestro interés son las magnitudes y sus medidas. Tenemos como ejemplo la dureza y la longitud. Tenemos magnitudes que son de tipo escalar y tenemos magnitudes que son de tipo vectorial. ¿Listo? Miremos, bueno, acá hay también otro mapa conceptual de los tipos de magnitudes que podemos ubicar, de los cuales ya les mencioné algunos. Miremos esto. Bueno, ¿qué atributos se pueden medir en un coche? Ponen un ejemplo específico que es con un coche. Se puede medir específicamente la longitud, se puede medir el área, no se puede medir el color. Entonces, por ejemplo, el color no es un atributo medible. Se pueden medir intensidades, por ejemplo, pero como tal el color específicamente no se puede medir. Se pueden hacer combinaciones, longitud de mesa, longitud de bolígrafo, longitud total, entonces suma de las dos longitudes. Eh, una magnitud de un objeto permite comparar y sumar, y tenemos tipos de magnitudes que en este caso, como les mencionaba, tenemos las magnitudes escalares, que son las magnitudes que tienen que o que están formadas por un número y una medida. ¿Como cuáles? Como la longitud. La longitud es un número acompañado de una medida. Y tenemos longitudes vectoriales, como la fuerza, que además de tener un número, una medida también tiene un sentido, una dirección. Magnitudes en primaria. ¿Qué trabajamos específicamente de magnitudes en primaria? Trabajamos en su mayoría magnitudes tipo escalar, como la longitud, como la superficie, como el volumen, y aquí hacen esta referencia a volumen como lo que ocupa en el espacio, un cuerpo en el espacio, y la capacidad, lo que le cabe a ese cuerpo. Entonces hacen la referencia porque las dos medidas tienen como similitudes y de hecho tienen algunas equivalencias, pero cada una tiene una definición diferente. También hacen unas apreciaciones respecto a la masa, como la cantidad de materia es una magnitud escalar, mientras que el peso es una magnitud vectorial porque ya hay una fuerza y la fuerza es vectorial. La fuerza que ejerce la gravedad en un lugar, en este caso la fuerza que ejerce la Tierra hacia el centro de la Tierra, en el sentido desde el centro de la Tierra. El valor monetario, el tiempo y la amplitud en ángulos. Encontramos unos aspectos que tienen que ver con la comparación, extremos que coinciden, cuando se superponen, superficie, figuras planas que coinciden o que necesito de otras figuras descompuestas, la puedo descomponer en más figuras que, digamos, yo pueda encontrar. Más fácil el área, es más fácil conseguir el área de un cuadrado y después superponer en otra figura que no sea totalmente regular ese cuadrado varias veces para poder encontrar su superficie. La capacidad, cuando hacemos comparaciones de objetos que visualmente no son iguales, pero que pueden contener la misma masa. Y del volumen es lo mismo cuando tenemos objetos que visiblemente son distintos, pero que ocupan el mismo espacio. Miremos algunas actividades relacionadas con estos tipos. Encontrábamos
las actividades de aprendizaje. Vamos a mirar esta. En la medida de que ustedes vayan encontrando de pronto alguna duda o quieran formular su pregunta, pues tienen la opción del chat para que puedan formularla o levantan la manito y ahí les voy dando la palabra. ¿Listo? Aquí vamos a lanzar la aplicación. Recuerden que normalmente sale esta pantallita como de seguridad y le vamos a dar un solo clic aquí en enviar de todas formas. Ahí damos una esperita y aparece la actividad. Si ustedes le dan 2 veces, va a salir un error. Entonces hay que darle un clic y esperar un momento. ¿Listo? Bueno, ya me salen 5 intentos en la cantidad de veces que he hecho la actividad. Yo normalmente la hago varias veces porque empiezo a revisar qué pasa con cada una de las respuestas. ¿Algún profe me quiere colaborar con esta actividad? ¿Está por ahí? ¿Algún profe de los que estén quiere colaborarnos con leer la actividad y ayudarnos con la respuesta? No voy a hacerla, voy a leerla yo mientras que de pronto ustedes van pensando aquí en las respuestas. Que se vea toda. En el siglo III antes de Cristo, el rey gobernaba Siracusa. El rey que gobernaba Siracusa pidió a un orfebre que le hiciera una corona con un bigote de oro. Al recibirla, el rey mandó llamar a Arquímedes, un famoso matemático de la época, para que verificara si la corona era de oro puro o contenía plata. Pensando en ese trabajo y mientras tomaba un baño en su tina, Arquímedes se percató de que el nivel del agua subía cuando él se sumergía y además que se desbordaba de la tina. Enseguida comenzó a asociar conceptos y sin vestirse salió corriendo por las calles gritando: Eureka, lo he encontrado. El experimento de la tina de Arquímedes, en el experimento de la tina de Arquímedes, ¿a qué corresponde la cantidad de agua que sale de la tina cuando él se sumerge? Tenemos cuatro medidas o 4 atributos, en este caso, 4 magnitudes: superficie, volumen, mentiras, 3, superficie, volumen y capacidad. ¿A cuál de las 3 hará referencia la situación? ¿Será que hará referencia a la superficie, A la capacidad, pienso yo. a la capacidad? ¿Quién me habla? ¿La profe? ¿Quién me habla? Luz Marina Méndez, Profe Luz Marina. ¿Por qué a la capacidad? porque la capacidad que tiene un, o sea, diferentes volúmenes, en este caso, pues la tina, eh, esa capacidad hace que si algo, por ejemplo, es muy pesado, entonces pues se sale del recipiente. Entonces yo pienso pues que es la capacidad porque pues el cuerpo del rey hace que se salga el agua. Ok, listo. Sí ahí hay algo que tiene que ver con capacidad y es específicamente la tina, ¿sí? Lo que le cabe a la tina en masa, bien sea en la masa del cuerpo de Arquímedes, bien sea en la masa de la corona, que así fue que él descubrió de qué manera podía asegurarle el rey si la corona era de plata o era de oro, o la capacidad, o como tal la masa del agua, ¿cierto? Entonces, como tal, la tina tiene una capacidad, que es la cantidad que me cabe de algo, de alguna masa dentro de la tina. Pero la pregunta hace referencia a qué corresponde la cantidad de agua, no la tina, sino a qué corresponde la cantidad de agua que sale de la tina. Hola, profe, ¿qué más? Buenas tardes, profe. ¿Quién me habla?
Michelle Moreno. Michelle, profe Eh, Michelle, ¿sí? sí, ¿me escucha bien? Yo Sí, pienso señor. que la cantidad de agua que sale de la tina se debe al volumen desplazado por el objeto que ingresó. Entonces quiere decir que la tina es un volumen, ¿no? Tengo un líquido. Entonces, al meter un objeto, se desplaza cierta cantidad en volumen del agua restante. Entonces yo pienso eso. Se refiere Sí, a la cantidad sobrante. exacto. La cantidad, o sea, dentro de la tina me cabe determinada cantidad de agua. Es más, ahí dice que el agua se rebosa, sí, o sea, se sale. En el momento en que yo sumerjo un objeto, en este caso, el cuerpo de la persona que se sumerge, tiene que salir esa cantidad de agua para que me quepa ese cuerpo. Entonces, la cantidad de agua que sale en masa corresponde a la misma masa que acaba de ingresar en ese momento, que es el cuerpo de la persona que se sumerge. Estaríamos hablando entonces del volumen. Corresponde al volumen del cuerpo de Arquímedes, es decir, la porción del cuerpo sumergido y la cantidad de agua que salen de la tina ocupan el mismo espacio. Intercambiaron los espacios. Sale determinada cantidad de agua para que pueda ocupar ese espacio del cuerpo de Arquímedes. Esa sería una. O la otra, corresponde al volumen del cuerpo de Arquímedes. Es decir, el cuerpo de Arquímedes y la tina ocupan el mismo volumen. ¿Cuál es la diferencia entre la respuesta B y la respuesta C? Profe Michelle, ¿qué opina? ¿Cuál es la diferencia entre la B y la C? Profe, qué pena, es que estoy presentando un poquito de, de trazo en el internet, Intermitencia. pero ahorita mejor el internet Ok, y bueno, listo. gracias. Otro profe que nos quiera colaborar de pronto con mirando la diferencia entre la respuesta B y la respuesta C. La primera parte es igual, corresponde al Profe, volumen del y cuerpo de pues, Arquímedes. Es decir, de ahí en pues por lo adelante, que dice que ahí, profe, ahí pues viene hablando de que en la B, en la que su merced marcó, habla de una porción del cuerpo, mientras que en la otra habla del cuerpo. O sea, quiere decir que es todo, ¿no? Pero en la otra habla de una porción del cuerpo. Esa sería la diferencia. ¿y cuál sería? Bueno, esa es una diferencia, porción del cuerpo. Y en la imagen que vemos, ¿el sumerge todo el cuerpo completo? No, ¿cierto? No, Es una porción de cuerpo, esa es una parte. Y la segunda dice, la cantidad de agua que sale de la tina ocupa el mismo espacio. Y en la otra decía, la tina ocupan el mismo volumen. Entonces, aquí ya hay algo diferente y es que están comparando el cuerpo que ingresa no con la cantidad de agua que se desplaza, sino con el espacio que ocupa la tina, que en realidad, pues la tina es el contenedor, ¿no? Pero la relación o sí, la relación debe hacerse entre el cuerpo que se sumerge y el agua que se desplaza, que se sale para darle ese espacio al cuerpo que se sumerge. En ese orden de ideas, la respuesta correcta sería la B. ¿Listo? Miremos a ver. Me toca correr esto de acá, que no me deja. La B. Listo. Miremos la respuesta. Recordemos que si dos objetos ocupan el mismo espacio, entonces esos objetos tienen el mismo volumen. En este caso, a medida de que el cuerpo de Arquímedes se sumerge en la tina llena de agua, ocupa un volumen correspondiente a la cantidad de agua que sale de la tina. Es decir, el espacio que antes ocupaba el agua desplazada corresponde al espacio que ahora ocupa el cuerpo o la porción de cuerpo de Arquímedes. Por eso podemos decir que tienen el mismo volumen. A pesar de que visualmente yo no vea igual, ¿cierto? Yo no vea igual el agua que sale al cuerpo de Arquímedes, pues el espacio que están ocupando es el mismo. Bien, listo. Miremos una siguiente actividad. Aquí le damos continuar. Me han preguntado cositas de que, por ejemplo, no se visualizan los chulitos después de realizar las actividades. En una sesión anterior habíamos verificado que a veces se demoran en chulearse.
De hecho, para uno, digamos que tener seguridad, lo que uno puede hacer es devolverse, no sé, por ejemplo, a la página inicial de Coursera, a la página inicial, y cuando ustedes ingresan otra vez al curso, cuando ingresan al curso, pueden verificar en la semana en la que van y ahí ya les va a aparecer el chulito. ¿Listo? Porque algunos profes han preguntado eso. Bien, miremos la siguiente, digamos en la semana 5. Algunos ya acabaron y les sale lo mismo que me sale a mí. Ahorita les voy a explicar esa parte. ¿Listo? Bien. Y vamos en el experimento de Arquímedes. Miremos este, el lingote y la corona. Bien. Arquímedes introdujo en dos vasijas idénticas, con iguales cantidades de agua, en una de ellas la corona y en la otra un lingote de oro idéntico al que el rey le dio al orfebre. Si al introducir los dos objetos, la cantidad de agua que se desplaza en las vasijas es diferente, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta? Fíjese en lo siguiente. En la imagen del lingote de oro, el agua se desplazó casi hasta el límite, ¿sí? Dejó un espacio mínimo. En la corona, el agua se desplazó menos, ¿sí? No tuvo el mismo desplazamiento que en el caso del lingote de oro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál de las conclusiones que aparecen acá de las opciones sería la respuesta correcta y por qué? El profe quiere colaborarnos. Profe, es que estoy por el celular y casi no puedo leer. ¿Me ayuda a leer, profe? ¿Las conclusiones? Listo. Las Vale, profe. masas la primera dice, las masas de las vasijas corresponden a la cantidad de agua que pueden contener, mientras que su volumen corresponde al agua que sale de la vasija. B. Las masas de los objetos corresponden a la cantidad de agua que no sale de la vasija, mientras que su volumen corresponde al agua que sale de la vasija. C. Las vasijas tienen igual capacidad e igual volumen, pero los objetos tienen diferente volumen. Por eso desplazan diferentes cantidades de agua. Las vasijas tienen igual capacidad, pero diferente volumen, porque los objetos desplazan diferentes cantidades de agua. Hay varias magnitudes. Aparece la masa, aparece el volumen, aparece la capacidad. ¿Qué opciones podríamos descartar? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Será que las Pues, masas... Ah, bueno, sí, profe, siga. profe, pues yo estoy entre las dos últimas. Profe, ¿por qué descartó las dos primeras? Pues, a ver, yo le leo las más. Pues, Le puedo ayudar con la primera. Dice, las masas es de que las no puedo leer. vasijas corresponden a la cantidad de agua que pueden contener. ¿Qué magnitud mide la cantidad de agua que puede contener un objeto? ¿La masa? ¿La masa hace referencia a la cantidad de agua que puede contener un objeto? No, ¿Esa medida esa magnitud cuál es? no porque pues sería la capacidad. La capacidad, exactamente. Descartada la primera porque no es la masa la que mide la cantidad de agua que puede contener, sino la capacidad. Correcto. La B, las masas de los objetos corresponden a la cantidad de agua que no sale de la vasija, mientras que su volumen corresponde al agua que sale de la vasija. ¿Por qué sería Porque ahí no, incorrecta? pues porque ahí no sale agua. Ajá, no en sale, ningún no caso. alcanza a salir. Bien. Miremos entonces las 6.
La C, la D. Las vasijas tienen igual capacidad. ¿Será que las vasijas tienen igual capacidad? Sí, tienen igual capacidad. Sí, ahí dice con igual cantidad de agua. Entonces tienen la misma capacidad. Una dice que tienen igual volumen. En ese caso, las vasijas son iguales, ¿cierto? Son iguales, uno las ve idénticas. En ese sentido, ocupan el mismo espacio. Ahí ya puedo descartar la D. Pero los objetos tienen diferente volumen. De hecho, cuando él hace ese experimento, lo que quiere saber es el volumen. Entonces, él dice, si la cantidad de agua que se desplaza es la misma, o sea que a pesar de que el lingote de oro y la corona tengan diferente, o sea, visualmente se vean diferentes, ¿sí? Em, necesito saber si ocupan el mismo espacio, son equivalentes, ¿cierto? En ese sentido. En el momento en el que se desplace más uno, quiere decir que este objeto ocupa un mayor espacio, o un mayor volumen, mientras que este ocupa un menor volumen. Podríamos decir entonces que esto no sería equivalente y que en cierta manera lo que le dieron al rey, pues no es lo que él esperaba. ¿Listo? Por eso dice, tienen diferentes volumen, por eso se desplazan diferentes cantidades de agua. Miremos. En este caso, se ha dicho que las vasijas son idénticas, por lo tanto, sus propiedades se mantienen iguales entre ellas, que ocupan el mismo espacio y pueden albergar la misma cantidad de agua. Es decir, tienen el mismo volumen y la misma capacidad. Sin embargo, los objetos que se introducen en cada vasija desplazan diferentes cantidades de agua, por lo que podemos concluir que ellos tienen diferentes volúmenes. Bien. Vamos a mirar otra actividad, aquí lo podemos cerrar. ¿Cuáles actividades de las que ustedes identifican, de las que nos quedan, de las 4 que nos quedan, ven ustedes que se les presentó mayor dificultad? ¿O continuamos en el orden? Tengo en el chat unas preguntas relacionadas con la hoja de seguimiento de esta cuestión. Ya la resolvemos ahorita en unos minuticos antes de finalizar la sesión. ¿Cuáles consideran? Profe Marisol, le doy la palabra. Profesora, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora, la escucho perfecto. Ay, profe, qué pena con usted. Yo sé que usted acaba de decir en este momento que va a solucionar una duda. Yo también necesito, porque la verdad es que estoy como pensando en darme de baja en el programa, porque yo veo que trabajo y desarrollo los módulos, las actividades de los módulos, y no me muestran en el listado este. Entonces me gustaría saber qué está pasando para saber si me doy de baja del programa. Sí, profe, listo. Ahorita en unos minuticos resolvemos esas dudas, ¿listo? Listo, profe, muchas Y le gracias. doy de nuevo la palabra. Miremos entonces la siguiente actividad. Dejemos los últimos 15 minuticos, trabajemos hasta donde alcancemos y dejamos los últimos 15 minuticos para dialogar respecto a Profe, esas dudas que me dan, porque eh, perdón, yo he revisado, cuando ustedes me colocan en el WhatsApp que no ven sus respuestas, que no ven sus valoraciones, pues les he revisado y ahí están. Entonces ya miramos y verificamos con los que me están hablando. Sí, profe, profe, cuéntame. esto, ahí su merced dice que cuáles de esas actividades. Lo que Sí. pasa es que no alcanzo a divisar cuáles son las que faltan. No sé si ya aclaró su merced lo de sí, lo de las vectoriales y los escalares. Sí, Mm, sin embargo, en la parte, creo que sí, en la parte final, pero ¿en qué? ¿En cuál será? ¿En el cuestionario completo? ¿En el cuestionario más de toda la semana? se- Yo la puse más en, grandecita. ajá, en las vectoriales, magnitudes indirectas y directas. Ah, ok. Ah, Directas, la parte de directas e indirectas. Sí, miremos esta. Medida directa de magnitudes. ¿Listo? Este mapa, digamos que tiene bastante información. Revisémoslo primero. Dice magnitudes, pasos para medir, medida directa. ¿Listo? Cuando hacemos una medida directa, fijamos una unidad de medida. Contiene una cantidad. ¿M? Establecer las veces que la cantidad a medir
o contiene la unidad de medida. Entonces, no sé, por ejemplo, decían unas medidas que son como arbitrarias, que se utilizaban antes, por ejemplo, el dedo, ¿sí? O sí, el La tamaño del cuarta, dedo, los la, pasos, cua- ¿sí? la cuarta, el GM y eso. Exactamente. Entonces, ¿qué hago? Contiene la unidad de medida, es decir, si yo voy a hacer tomar la medida de algo en caso de longitud y compongo la cuarta, ¿cierto? Entonces voy a mirar cuántas cuartas caben dentro de esa medida. A eso se refiere como establecer las veces de la cantidad a medir y lo que contiene la unidad de medida, ¿sí? A eso se refiere. Cuando yo mido en metros, hago lo mismo, o sea, estoy mirando cuántos metros caben dentro de la longitud que estoy midiendo. Y la medida es esa cantidad de veces y debe mencionar la unidad de medida, es decir, si estoy midiendo en metros, pues debo mencionar la palabra metros, si estoy midiendo en cuartas, debo mencionar la palabra cuartas. ¿Sí? Miremos las actividades. Sí, las actividades confusas también porque pues según el video que expuso en el curso, pues ahí Sí. decía, bueno, de las medidas indirectas, que es usar cosas para medir. Y la medida directa, pues era la medida aproximada, una estimación. Pero Pero ya, yo creo por que ejemplo, entonces, esta no es la actividad, ¿cierto? sí, ¿Sí es esta la actividad? sí, Porque me sí, parece que hay una que preguntan directamente respecto a si es sí, incluso, esta es la que pregunta ajá, directamente ajá, pues respecto sí, a directas e viene indirectas. hablando de muchas, o sea, ahí colocan artísimos ejemplos de esas magnitudes. Bueno, el velocímetro es un instrumento que indica la rapidez con que se mueve un automóvil. Por ejemplo, en la figura a la izquierda indica que ese auto viaja a 120 kilómetros por hora. En el tablero del auto también encontramos el indicador del nivel de combustible a la derecha de la figura, que indica la cantidad de combustible que queda en el tanque. Aquí está, esta parte es la clavecita. Si quisiéramos calcular el rendimiento del combustible, solo tendríamos que dividir la distancia recorrida entre el volumen final de la gasolina en el tanque y ya está. En este caso, ¿cuáles tipos de mediciones corresponden a rapidez y rendimiento? Cuando yo miro rapidez, la rapidez la puedo mirar directamente acá en el carro. No tengo que hacer ningún proceso. ¿Listo? No tengo que hacer ningún cálculo ni ningún proceso adicional a mirar aquí aquí en el automóvil cuánto es la rapidez. Mientras que en el rendimiento, ahí ya me están diciendo, solo tendríamos que dividir la distancia recorrida entre el volumen final de la gasolina, en el tanque. Entonces ya me están pidiendo que no lo puedo ver directamente, sino que haga un proceso adicional. Cuando miramos el mapa conceptual, no lo miramos, ese era el anterior, pero cuando decíamos indirecta, ahí me están pidiendo otras magnitudes, me están pidiendo que haga otro tipo de procesos, que mida longitudes o que multiplique. ¿M? Cuando es directa, ya hay una unidad de medida, o por ejemplo, cuadrados, establecemos la cantidad de cuadraditos sin tener que recurrir directamente a la medición. En este caso, cuando usted mira, aquí el tablero lo está haciendo de manera directa. ¿Sí? Cuando hace lo del rendimiento, tiene que hacer otro tipo de procesos y tiene que adicional mirar otras unidades, como el volumen final de la gasolina. En este caso, el rendimiento sería indirecto. Entonces, la rapidez se calcula de forma indirecta y el rendimiento de forma directa. La rapidez se calcula de forma directa sería la D. Miremos qué nos dice la respuesta. En el caso de la rapidez, esta se obtiene directamente de la medición con el instrumento, en este caso el velocímetro, mientras que el rendimiento es el cociente entre la cantidad de kilómetros recorridos y la cantidad de combustible utilizado. Tuvo que recurrir a otras medidas como los kilómetros recorridos y la cantidad de combustible utilizado. ¿Sí me hago entender? Más o menos. Miremos otra actividad, profe, que hay acá. Es esta, Más o la del menos. arca. Miremos la actividad del acta. Sí, yo entiendo que es un poquito, pero digamos que ahí están las actividades. Y si no, lo que le sugiero, usted puede indagar cada una de las respuestas.
Porque si miramos, voy a devolverme a la otra para que tenga en cuenta lo siguiente. Ahí es porque estoy dando la respuesta de una. Pero si usted, por ejemplo, no sé, falla en alguna de las respuestas, entonces, por ejemplo, tanto rapidez como rendimiento se calculan de forma directa. Listo. Démosle enviar a esta. Ahí me va a mandar a otra pregunta en donde yo puedo aclarar más cosas. Juanito tenía curiosidad por saber cuánto miden los cuadrados del papel higiénico. Entonces tomó una regla y verificó que no son cuadrados porque tienen 10 por 15 centímetros de lado. ¿De qué clase es la medición que hizo Juanito? ¿Directa o indirecta? Indirecta, ¿Por qué? porque utilizó cuadritos para medir. De hecho, tomó la regla. Tuvo que coger la Ajá, regla y medir. eso. Ajá. Exactamente. Medir directamente no requiere de instrumentos de medida convencionales, como la regla. Se puede utilizar otro instrumento u objeto. En este caso, se puede sobreponer un cuadrito de papel a otro y comprobar que un lado es más largo que el otro, de modo que no es un cuadrado. Sin embargo, utilizó la regla, lo que le da una medida exacta y de forma directa. Miremos otra opción de respuesta, porque tampoco queda como claro, ¿cierto? Bueno, miremos esta. Aquí le miramos que las dos eran directas. Sí, miremos esta. Para calcular el rendimiento del combustible de un automóvil que ha recorrido 200 kilómetros, en los que gastó 5 galones de gasolina, se utiliza la relación 200 kilómetros por 5 galones de gasolina, por lo que se obtiene el rendimiento de 40 kilómetros por galón. ¿De dónde sale eso? De simplificar 500 entre 5, ¿no? Este procedimiento describe una medición. ¿De qué tipo? Medición indirecta, porque el rendimiento es el resultado de una relación entre velocidad y cantidad de combustible, que no son las que se requieren, no son las que se requieren medir, o medición directa, porque lo que se quiere medir, velocidad, cantidad de combustible y rendimiento, se relacionan entre sí mediante una fórmula. ¿Qué dice, profe? Yo diría que es indirecta. Miremosla. En este caso, lo que se Ajá. quiere medir es el rendimiento y dado que es el resultado de una relación entre dos magnitudes que no son las que se quieren medir, porque es que la que queremos medir es rendimiento. Y tuve que hacer uso de unas magnitudes que son kilómetros y galones, que no son las que quiero medir, pero que las necesito para establecer el rendimiento. Entonces, en ese caso, hacemos uso de una medición indirecta. ¿Sí? Entonces puede ir, digamos que revisando cada una de las y ahí le va dando como tipsitos para poder aclarar las dudas. Finalicemos con esta antes de aclarar las dudas, que también tiene que ver con las medidas directas e indirectas. En el libro de Génesis se lee que Dios le dijo a Noé que construyera un arca con dimensiones muy específicas, medidas en codos. En aquella época, un codo era una medida de uso común y equivalente a 3 palmas del tamaño de una mano, usada para calcular la distancia de un punto a otro. Se dice que solo el largo del arca eran 300 codos. O sea, me tocaba colocar 900 palmas, hacer la medición con 900 palmas de la mano para poder llegar a esos 300 codos, para que, digamos que dimensionemos el tamaño, lo que hace suponer que era enorme. En este caso, ¿qué magnitud, unidad de medida y tipo de medición pudo haber utilizado Noé? Descartemos. ¿Estará midiendo la superficie o la longitud? La longitud. La La longitud, de una vez. longitud. Está hablando del largo del arca. Entonces es la longitud. Ya descartamos superficie. Ahora, ¿será una medida estándar o es una medida arbitraria? Una medida arbitraria.
¿Por qué? Porque no está utilizando un instrumento formal para medir, sino utiliza un codo o las palmas de la mano. Entonces, cuando hacemos eso es una medida arbitraria. Ok, muy Pero bien. para la época no era estándar, para la época no era Hay que estándar. mirar eso, hay que mirar esa parte. Entonces, descartémoslo con la parte de la medida directa o indirecta. Claro, en ese momento, aparte de eso, ¿será que él sí midió con las palmas? ¿Con la que, Directamente no? con las palmas, o sea, o con la medida codo. Ahí dice, un codo equivale a 3 palmas. Entonces, él tenía que medir con las palmas. En ese tiempo estaba estandarizado, como dice la profe, el codo era una medida de uso común y equivalente a 3 palmas del tamaño de una mano. O sea, tenía una equivalencia, pero para medir esos 300 codos, él necesitaba poner 900 palmas. Entonces, lo más seguro es que él en ese momento no lo haya hecho directamente con las palmas, sino que haya utilizado otro instrumento, otra alternativa, que no lo llevara a colocar en la mano 900 veces en el largo para establecerlo. ¿Sí me hago entender? Y ahí podemos descartarlo con la medición directa o indirecta. ¿Qué dicen? Miremos qué dice, miremoslo como si fuera una medida arbitraria. Miremos la medida arbitraria y medición indirecta. A ver qué sale. Se dice, bueno, su respuesta, listo. En este caso, se habla de codos como una medida común equivalente a la medida de una parte del cuerpo, unidad de medida arbitraria, y que se utilizaba para medir distancias o longitud. Dado que el arca era enorme, lo más factible es que hayan utilizado cuerdas, palos o algún otro instrumento más largo que el codo para estimar el largo, el ancho y el alto del arco, y luego realizar los cálculos reales, por lo que la medición sería indirecta porque no está basada directamente en los instrumentos que había, que era poner las palmas, sino que tuvo que haber utilizado otro tipo de instrumentos adicionales. Entonces, vea que sí, vea que a pesar de que estaba estandarizada, pues un codo no era lo mismo para todos, porque las palmas de las manos no eran igual. Entonces, era dependiendo también de eso. Sin embargo, miremos la opción de respuesta, la otra, la que teníamos pensada, a ver qué nos sale. Era esta. Listo, listo. Medida estándar. El codo fue una medida de longitud empleada en muchas culturas correspondiente a la distancia que mediaba entre el codo y el final de la mano abierta o cerrada. En la actualidad sabemos que un codo egipcio equivale a 0,45 metros, un codo griego a 0,46 metros, mientras que un codo árabe equivale a 0,54 metros. Si no me hubiese querido calcular la superficie de una cubierta del arca en codos, entonces hubiera utilizado las dimensiones del largo y el ancho. Y en este caso, ¿qué tipo de medición sería si usa sus codos? ¿Una medición directa con una unidad de medida estándar o una medición indirecta con una medida arbitraria? ¿Qué dicen? ¿Arbitraria o estándar? Arbitraria, claramente, al calcular una medida utilizando otras y no a través de la medición directa con el instrumento, se está midiendo indirectamente. En este caso, el codo como unidad de medida no es estándar, sino arbitraria, dado que variaba de un lugar a otro, e incluso en el mismo lugar que se calculaba con base en las medidas del cuerpo de quien hiciera la medición. No todos los cuerpos son iguales. Igual, siguen siendo medidas arbitrarias, que era lo que comentaba la profe. Si me estoy mal, creo que era la profe María, ¿cierto? Sí, sí. Listo. Bueno, profes, entonces, respecto a las preguntas que me estaban haciendo, he realizado 4 semanas y aún no veo el registro de seguimiento. Profe Eder, ¿se encuentra?
quiero preguntarle al profe Eder, su merced accedió desde la invitación que le mandaron a su correo Uniandes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Muy bien, gracias a Dios. Sí, yo entré desde la invitación del correo Uniandes. He efectuado los cursos, de hecho ya terminé el cuarto, voy con el quinto, todavía no lo he terminado. Me parece todo el proceso que estoy haciendo, me parece efectuado cuando se colocan los chulitos en verdes, pero Sí. al momento de ver el listado de proceso, del seguimiento, perdón, no aparezco como registrado en el seguimiento. Entonces tengo ese Profe, inconveniente. su merced, revisa acá, curso contenido. Curso, contenido. ¿Logra acceder a la página que estoy mostrando en este momento en la pantalla? ¿Sí la ven? Sí. Sí, claro. Logra acceder acá. Vamos a verificar M. Herrera. Aquí está, profe. mherrera@uniandes.edu.co. En efecto, tiene las cuatro valoraciones hasta la semana 4 actualizadas. Recuerden que no he actualizado semana 5 aún porque la finalizamos hasta este fin de semana, hasta el domingo. Entonces, mañana, viernes, yo actualizo, hago la primera actualización de semana 5. Ah, ya. Y Pero ese usted porcentaje, tiene, o sea, equivale, disculpe, señor, ese porcentaje equivale a es de 1.1,0, 0,9. aquí tiene que ser no menor a 0,8. Entonces, si su merced aquí tienes 1, quiere decir que el primer cuestionario lo sacó en 100. Si tiene 0,9, quiere decir que el segundo cuestionario lo tiene en 90. Si sacó Ok. 1, el tercero en 100 y así. Pero Ah, a lo que me refiero es que cuando ustedes ingresan a la hoja de seguimiento, ustedes llegan a la página de usuarios, que es donde están los correos y los documentos. ¿Sí? sí. En esos correos y documentos, pues ahí no van a encontrar la información, tienen que acceder a las pestañas. La pestaña Ah, en la que estamos en este momento es curso contenido, que es el ya, primer ya. curso contenido. Ya vamos a finalizar con la semana 5, ¿cierto? Que es el domingo. Cuando a usted le aparezca ya todas las valoraciones, de hecho mañana, si usted ya acabó, mañana ya le va a aparecer aquí su valoración y aquí, si usted ya tiene todo aprobado con 0,8 o más, ya le va a aparecer aquí la palabra sí. O sea que en ¿Mm? ese sentido ahí voy bien, entonces. Sí, señor. Aquí ya le va a Ya. aparecer la palabra sí. Y entonces, cuando iniciemos la semana 1 del segundo curso, ya ustedes van a acceder es a la pestaña curso aprendizaje. Aquí no hay nada, pues porque no hemos iniciado todavía esa semana. Pero ya ahora tendrían que dirigirse a curso aprendizaje a partir de la semana 1. Por ahora, Cuando ya, perdón, por ahora dígame, es irse a curso contenido. Ahí aparece toda la sí, información de seguimiento. sí, sí, señor, Oh, curso contenido. ok. ¿Listo? Gracias, gracias. Muy amable. Bueno, sí, señor. Profe, disculpe, igual Espéreme, pasa en mi caso. espéreme un segundo, profe, un segundito. Buenas tardes, una actividad del inicio de esta semana que pasó no me cargó, continué con las otras semanas, pero no sé si afecta. No, señora, las únicas actividades que generan esta puntuación que ustedes están observando son las de los cuestionarios. Pero pues lo ideal es hacerlas todas porque en la medida que yo desarrolle todas las actividades, pues voy a poder desarrollar el cuestionario. ¿Listo? Listo. ¿Qué pasa con los certificados? Ese certificado que les salió a ustedes es el certificado que genera Coursera, ¿listo? Que es la plataforma en donde ustedes están haciendo las actividades. Coursera les va a dar un certificado por cada curso, es decir, van a recibir 3 certificados si hacen los 3 cursos. Pero la Universidad de los Andes les va a dar un certificado también al finalizar ya todo el diplomado, un certificado que digamos que es el certificado final, que es como el válido, ¿sí? Me hago entender, el más importante. Ese certificado lo da la Universidad de los Andes a los profes que finalicen los 3 cursos. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a recibir invitación para el siguiente curso? La otra semana, cuando ya estemos finalizando la semana 6. Ahí igual, el proceso es el mismo que tiene que ser, o sea, este proceso es muy importante
porque ha pasado que los profes no acceden a Coursera desde la invitación que envía la universidad y se inscriben aparte, entran a Coursera, se inscriben como usuarios nuevos y pues ahí no quedan enlazados directamente con la universidad. Entonces, por eso es que varios profes no podían ver sus valoraciones. Entonces, es Eh, muy importante que lo hagan directamente desde la invitación. Creo que me iba a preguntar algo la la profe, si no profe, estoy mal. Victoria, habla con profe Michelle. Victoria, sí. Sí, señora, sí, señora. Cuénteme. Gracias. Es que ahorita dijiste, voy a hacer la primera actualización, es decir, yo también estoy como alcanzada, voy apenas ayer empecé las 5, por eso hoy no conocía pues las actividades que presentaron, porque apenas empecé, pasé el video como introducción. Entonces quiero saber hasta cuánto, es que la verdad, me vuelvo como mucho, ¿no? A veces veo el video 2, 3 veces y no me da el tiempo, entonces estoy como colgada y me preocupa que hasta que ya la otra semana arranca el otro y quiero saber hasta cuándo vas a actualizar semana 5 para saber si le meto turbo. Sí, espéreme, profe. Entonces ya voy a averiguar específicamente si al finalizar la semana 6 ya ustedes no pueden acceder a realizar cuestionarios. ¿Listo? Ya voy a hacer la pregunta específica para que me la respondan y se la responda su merced. Ah, sí, Mm, profe. Yo quería saber eso. Pero todavía de aquí al lunes hay tiempo, ¿cierto? Sí, claro, y de hecho o sea, yo mañana actualizo semana 5, pero también actualizo 4, 3, 2 y 1. ¿Sí? O sea, Ah, cada vez que actualizo todas las semanas que llevamos en el Eh, eh, momento. Y el lunes profe, vuelvo a un- actualizar semana 1, 2, 3, 4 y 5. El perfecto. lunes, porque em, se actualizan los días, el primer día hábil de la semana y el último día hábil de la semana, es eh, decir, el lunes y el viernes. profe, una Permítame un pregunta. segundito, la profe Victoria ya. ¿El profe Mario? Es el profe Mario, ¿cierto? Michelle, Michelle. Sí, Regáleme primero el profe Mario y luego el profe Michelle. ¿Listo? Profe Mario. sí, buenas tardes. Buenas Tutor, una tardes. pregunta. Usted allí, pues, mirando ese curso contenido, aparece 5 semanas, pero cuando uno hace el curso aparecen 6 semanas. Sí. O sea, que esa cesta se hace o cómo es. Sí, es la idea. De hecho, la próxima semana tenemos de nuevo encuentro virtual. La sexta semana es como una recopilación de todo. Entonces, hay unas actividades de aprendizaje como las que trabajamos hoy, pero son más continuas, son más preguntas, ¿sí? Es un solo contexto, es una actividad de un solo contexto que ustedes van desarrollando. Y la idea, pues, a pesar de que esa no genera aquí valoración, ¿m? La idea es que la desarrollen para finalizar. De hecho, el certificado que genera Coursera lo genera al finalizar la semana 5. Sin embargo, la semana 6 es como el recorderis de lo que se trabajó durante las 6 semanas. Es más corto en tiempo, no es tan largo como lo que semana a semana, pero sí es importante que lo realicen y la próxima semana nos encontramos digamos que aclarar dudas respecto a esa actividad. ¿Listo? profe, Gracias. Profe yo tengo, Michelle, cuénteme. en mi caso, yo voy en la semana 5, pero hay una profesora que tuvo inconvenientes al comenzar en el mes de julio, creo 17, entonces ella se demoró mucho y ella apenas va prematuramente en la semana 1 del curso 1, ¿o no? Entonces, estaba preguntando que hasta cuándo tenía para ir desarrollando desde la semana 1, 2 hasta las 5 y 6. ¿Hasta Sí, cuándo profe, tiene? ya formulé esta pregunta a la persona, pues al coordinador. No me ha dado respuesta, ellos me responden rápido. Si no alcanzo a darlo aquí en lo que nos queda de la clase, por el WhatsApp se los comunico Ah, y les doy la fecha sí, hasta cuándo. una persona que va en la semana 1 del primer curso va muy, muy atrasado. Entonces, hay mucha gente que está muy preocupada por eso. Sí, sí, Cindy, pero de todas maneras, digamos que estas 2 semanas tendrían para avanzar. Como les digo, yo voy actualizando las valoraciones semana a semana, independientemente de que sea la semana 1, aquí todavía se evidencia que faltan profes por la semana 1, que son los espacios en blanco, pero semana a semana se van actualizando desde la semana 1. Y el certificado final que genera la universidad con los 3 cursos desarrollados se hace con base en esta hoja de seguimiento. Se entrega con base en esa hoja de seguimiento. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, señor.
Cindy, lo que pasa es que aquí yo de abogado del diablo, como yo también me metí en ese grupo ¿cómo se llama? Como que le resuelven problemas. Ay, Sí. yo he visto una gente que ha pasado una pesadilla sin fin solo para empezar. Entonces, yo pienso que de pronto la universidad podría considerar a esas personas, que no es mi caso, pero pues se me ocurre que si yo estuviera en ese, es que yo la verdad ni siquiera sé cómo lo logré. O sea, si usted me pregunta, yo finalmente entré, yo no sé. Yo no sé, No, yo no sería capaz de ayudar a alguien porque yo hasta pensé, yo es que yo no sé, entiendo ni cómo lo logré, obra y gracia de Dios, porque eso sí es una pesadilla. Entonces yo pienso que la universidad debería considerar esos casitos porque de verdad que uy, yo profe, les pues le digo eso, cuento. digo, Me acabo, Dios mío. me acaban de responder y hay plazo de realizar las actividades del curso 1 hasta noviembre, o sea, hasta cuando se acabe el curso 3. Ay, siquiera porque pobrecito, Dios mío, qué cosa No, tan y de Dios. todas maneras, mira, profe, o sea, ya ustedes son la por cohorte número 11, es decir, ya han pasado 11 grupos en diplomado. Entonces, realmente ellos, el diplomado como tal sabe, es consciente, por eso es que inicialmente hacen tantas reuniones y tienen ese grupo de apoyo, porque saben que inicialmente en este primer curso lo que van a suceder son más cantidad de problemas técnicos, de ingresos, de usuarios. Entonces, por eso ellos, digamos que disponen esos espacios y dan esos Profe, tiempos. Pero sí, les cosita, confirmo que es hasta noviembre. una opinión, pero ellos dan plazo hasta noviembre, pero a medida que las personas que van en el curso 1, semana 1, se van atrasando de las otras actividades y de las Sí, otras, claro. así, tienen que tratar, pienso yo, de aquí a la otra semana, tratar de ir avanzando. Sí, es lo aconsejable y sobre todo porque, pues ustedes, digamos que nosotros no podemos parar, ¿sí? O ellos pueden ir avanzando, pero nosotros debemos seguir semana a semana con el cronograma. Entonces sí es importante que en la medida de lo posible vaya. Y yo sé que, o sea, hay profes que iniciando desde la semana 2 ya iban en la semana 4 o 5. Entonces es de disponer un poquito del tiempo y seguro que se ponen al día. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo, Marisol, Señora, sí, cuénteme, profe. profe, nuevamente me puedes mostrar, por favor, porque a mí no me aparece nada, como si no hubiera hecho nada. Y en este ¿Cómo momento es voy su terminando correo? la semana 4. M.Lopera 2. De hecho, aquí estoy en el formato M.Lopera. M. Lopera. Me Sí, aparece no, en espérame, blanco. profe, qué pena. Regáleme un segundo porque sí, ustedes sí me ven porque estoy a oscuras. Regáleme un segundo. Listo. Sí, profe, en efecto, no le aparecen las valoraciones. Profe, su merced ingresó desde el correo que le envió la universidad. Sí, señora. Espéreme, le voy a mostrar mi ejemplo. Tengo aquí abierto mi correo. Sí, Cuando yo ingresé, que ya llevamos 5 semanas, ¿no? Entonces, sí. mire, Coursera, bienvenido al programa especial, bienvenido al programa, sí, y aquí antes de comenzar te damos unos consejos, entonces aquí está, ir a mis especializaciones, aquí Sí. hay otro, mm, creo que es desde Comenzar contenido a de las aprender. matemáticas, comienza a aprender, entonces uno tiene que o sea, acceder desde ahí, porque si uno ingresa directamente a Coursera, acá y uno le da como usuario nuevo y toda esa cuestión, no lo va a dejar. Sí, desde ese correo. Tiene que hacerlo desde ese correo. Bueno, mi pregunta exactamente, si desde este momento yo vuelvo nuevamente y comienzo de cero, ¿se me carga lo que tengo hecho? Lo que ya hizo a este momento, no creo, pero déjeme preguntar. Y voy a pedir que por favor le reenvíen la invitación. ¿Listo? Ay, por favor. Porque entonces sería comenzar desde la unidad 1, porque si quieres yo le comparto pantalla y verá que voy incluso terminando la semana 4, porque de verdad estoy bastante desmotivada, porque además del enredo que ha sido para ingresar a eso, no ver mis notas es como complejo. Profe, y Entonces, su merced ha entrado a los encuentros virtuales que realizaron de lo de la parte técnica. a todos ingresé. De hecho, un profe fue el que me asesoró, o sea, me ayudó a ingresar a la página. Sí, por favor, enviar.
De hecho, en una actividad de esa fue que el profe personalmente dijo, comparta pantalla y paso a paso me ayudó a ingresar. Ya. Al usuario, ¿cómo es su correo, profe? m.lopera2 @uniandes.edu.co. Ese es pues el institucional, porque ya el Sí, personal, pues toca creo desde que ahí. sí. Entonces voy a pedir que vuelvan y le envíen la invitación para que su merced vuelva e ingrese desde ahí. ¿Listo? Y comenzar a ver las actividades desde uno. Yo creo, profe. Ya preguntamos. Listo, profe, muchas gracias. De todas maneras, si su merced ya las hizo, Sí, señora, si quiere le ya comparto sabe cómo pantalla. es, ¿no? Sí, pero igual Listo. eso implica tiempo. Sí, claro, Entonces sí, es eso. señoras, eso sí es cierto. Eso implica bastante tiempo porque no es hacer por hacer, es tratar de hacerlo bien. Pero, profe, ya lo pregunté, sin embargo, yo creo que sí, sí, porque es que, o sea, aquí nosotros podemos descargar el seguimiento y todo Sí, desde los usuarios que ingresaron con la invitación. Por eso era que al principio preguntaban que si tocaba pagarlo, ¿sí? Que si usted ingresaba, de hecho, uno apenas ingresa a Coursera y se inscribe al curso, a usted le pide un pago para que sea certificado. ¿Sí me hago entender? Entonces, con la invitación de la universidad, ustedes no pagan, es gratis. de Y hecho yo ellos ingresé la emiten primera el vez, fue certificado. asesorada por un profe. De hecho, asesorada por el mismo profe que daba la capacitación. Él fue el que me ayudó a entrar y ese día hice varias Sí. actividades y nunca se ha cargado nada. Yo voy a pedir que le vuelvan a enviar y si hay todavía dificultad, entonces pido que por favor vuelvan y digamos que la acompañen en el proceso otra vez, le hagan como otra vez la guía, si me hago entender, en un encuentro virtual. ¿Listo, profe? Listo, profe, muchas gracias. Pues que en realidad no me preocupa tanto el proceso, porque el proceso está el paso a paso, los videos son muy claros. Me preocupa es Sí, perder un trabajo que he hecho y que llevo tiempo pidiendo que me digan por qué no aparezco. sí, listo, yo ya lo comento acá y pues para que se comuniquen directamente con usted. O su merced tiene el correo directo del diplomado y No, formúlela, o sea, envíela y formúlela. O en el grupo de apoyo también, otra vez. listo, No muchas me aparecen gracias. las valoraciones, lo mismo que me está comentando. Me ¿Listo? reenvían y me reenvían un montón de cosas que en realidad ya he hecho varias veces, repito, ayudada por el profe incluso, y no me da. Sí, sí, Listo, muchas profe. gracias. Bueno, ok, sí, señora. Listo, profes. Yo creo que entonces ya con eso finalizaríamos la sesión de hoy. Les recuerdo que dentro de 8 días tenemos de nuevo encuentro para ya revisar las actividades de la semana 6, que son las con las que finalizamos este curso. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y feliz noche para todos.